El Banco Central informó que el índice mensual de actividad económica de diciembre fue de 1,2%, esto en comparación con el mismo mes del año anterior, y un 0,9% respecto de noviembre. Queremos hablar de este tema, es por eso que estamos con el analista de Clapes UC, Juan Bravo. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Desglosemos primero este 1,2, que se refiere puntualmente a diciembre, aunque también vamos a tener ahí la cifra más global de todo el año 2016. Primero, ¿qué significa este 1,2? ¿Está en línea más o menos con lo que se esperaba en el mercado? Absolutamente en línea. El último sondeo de Reuters, efectivamente la expectativa era 1,2% y por lo tanto, desde ese punto de vista no hay ninguna sorpresa en el dato. Lo que sí es, el dato es muy bajo, ese es el problema, no que haya sido una sorpresa, sino lo bajo que es. Y eso tiene que ver una parte con el desempeño en la minería, pero también en otros sectores, como por ejemplo la manufactura, la construcción está muy débil, así que no es solo minería, es un poco más generalizado que eso. Ya. Ahora, en términos generales, ¿sigue siendo ahí el comercio el principal motor, el que va apuntalando la economía, que va ayudando a que esta cifra no sea aún peor? Correcto, el comercio ha permitido mantener al menos este bajo crecimiento. El comercio y los servicios, y eso tiene que ver con que el consumo nunca tampoco puede caer tanto como sí puede caer la inversión, por ejemplo, porque las personas tienen necesidades elementales que siempre van a tener que estar satisfaciendo, y entonces eso significa que al menos siempre se van a estar demandando ciertos bienes esenciales y servicios también, y por lo tanto nunca se desploma tanto lo que tiene que ver con comercio o servicios. Claro. Y ahí hay una diferencia en lo que se refiere a la actividad minera. Tengo la sensación que el INE había generado otra señal, más bien de crecimiento en el sector minero, y aquí vemos que es distinto a lo que se está informando por parte del Banco Central. Correcto, el INE tenía un pequeño crecimiento y acá hay una caída. 3. Claro, entonces efectivamente hay una diferencia. Ahora, esto no es algo puntual de este mes. Ya. Esos indicadores usualmente difieren y tiene que ver un poco con dónde se toma la muestra, qué sectores toman. Entonces, al final, ese indicador siempre difiere. Entonces, efectivamente, no hay que tomar quizás darle demasiada importancia al indicador de producción minera del INE. Es importante, pero efectivamente después lo que se ve en todas las series es que suele diferir bastante del Banco Central. Porque tal vez ahí en ese momento, cuando se conoció el dato del INE, se podían hacer otras interpretaciones respecto a lo que pasa ahí con el sector minero. Efectivamente, no, siempre hay diferencias importantes entre una y otra. O sea, más bien hacerle caso al dato del Banco Central. De todas maneras, porque ese es el dato que queda en definitiva. Él es el que publica el PIB. Ahora, ¿qué es lo que pasa puntualmente con todo el año 2016? Ahí ya tenemos una cifra también global, que es una cifra de todas maneras que eventualmente puede cambiar, ¿no? En marzo es cuando el Banco Central ya entrega su cifra definitiva, pero no debería presentar ahí grandes variaciones. Claro, el 20 de marzo conocemos las cuentas nacionales propiamente tal, que es donde ya sabemos el dato efectivo de 2016 de crecimiento, pero correcto, como dices tú, esa cifra no va a diferir mucho del 1,5%, que es lo que nos daría el crecimiento promedio de 2016 con el último IMASEC del año. Ahora, pongamos en contexto ese 1,5%. ¿Qué significa ese 1,5% de crecimiento? Hay quienes dicen que es el peor crecimiento desde el año 2009. Efectivamente, el año 2009 tuvimos una recesión y desde ese entonces este es el peor crecimiento, es el más bajo post-recesión de 2009. Ahora hay una cifra que es un poco más impactante aún, que es que si excluimos todos los periodos donde hay recesiones externas, por ejemplo 2009, 1999, en fin, tenemos que remontarnos a 1972 para encontrar un crecimiento tan malo, excluyendo periodos recesivos externos, por causas externas. Entonces, efectivamente, a nivel histórico, es un crecimiento malo. ¿Ese es el análisis que corresponde hacer? Lo pregunto porque también aquí hay ciertos hechos, factores internacionales que también inciden, se supone, en el bajo crecimiento de nuestro país. Sí, pero es pequeño ese efecto. De hecho, el Fondo Monetario Internacional calculó ese impacto
Y lo que estimó, esto lo calculó, estamos hablando de un estudio del año 2015, de fines de 2015, o sea, es muy, muy reciente. Y lo que estimó es que el impacto para economías como la chilena era de 1% en el crecimiento. Entonces, nosotros pasamos de crecer 5,3% promedio en el periodo 2010-2013 a crecer un 2% en el periodo 2014-2016. Entonces, hay una caída de más de 3 puntos. Por lo tanto, si bien es cierto que hay un componente externo, ese explica un 30% de esta desaceleración. Todo el resto se explica por componentes internos. Por lo tanto, ese componente externo explica algo, pero es la porción menor. Considerando esos factores internos, también los externos, y la cifra con la cual finalmente cerró el año 2016, ¿qué proyección se puede hacer para lo que va a ser este año? La verdad es que los pronósticos son a que se mantenga muy similar. Básicamente la expectativa hoy es hacia un crecimiento de 2% promedio, o sea, un poquito mejor, y eso básicamente tiene que ver con factores externos también. O sea, aquí la expectativa es que hay un pequeño repunte de la economía mundial. El año 2016 el mundo habría crecido 3,1%, que no es una recesión definitivamente, y la expectativa del Fondo Monetario es que el año 2017 crezca 3,4%. Entonces es una aceleración moderada, pero algo aporta. Y aquí para Chile, claro, hay un componente que es negativo, que tiene que ver con la desaceleración de China, que es una desaceleración relativamente ordenada de todos modos, que la afecta, pero está el fenómeno de Donald Trump. Cuando salió electo el presidente Trump, el precio del cobre saltó 30%. Entonces, para Chile, eso tuvo un efecto positivo, y eso tiene que ver con que ahí se planea hacer un programa de infraestructura importante. Entonces, eso favorece la demanda por cobre, y eso tiene un efecto positivo para Chile. Pero ¿cuánto eso tiene también de especulación y cuánto de concreto? Porque tal vez tiene que ver con la expectativa de que efectivamente se vaya a concretar estos planes de infraestructura. No, eso es solo expectativa, claro, hasta ahora. Y otra vez que efectivamente se vaya a concretar. Por supuesto, todavía no se concreta, pero justamente como fue en su minuto sorpresiva, o sea, el mercado esperaba que no saliera el candidato Trump electo, entonces, claro, fue sorpresivo, pero eso afectó el precio de verdad, fue real el aumento de precio. Entonces, eso ya está generando algunos impactos positivos. Eso significa que estamos cobrando más por el cobre, el precio del cobre estuvo muy, muy bajo, en niveles incluso casi ya al borde del cierre para algunas minas. Entonces, esto igual ya genera un impacto positivo independiente que aún no se concrete. O sea, en economía los efectos ocurren antes de que se materialicen los hechos. Claro, si la duda ahí es ese impacto positivo, ¿por cuánto tiempo se puede mantener? Claro. ¿Cuál va a ser la tendencia finalmente? O sea, por ejemplo, si ocurriera que en Estados Unidos finalmente se rechaza este plan de infraestructura, por cierto que el precio del cobre va a tener un impacto negativo. Pero de materializarse, esto sería un efecto positivo para Chile. ¿Y qué pasa ahí con China? ¿Cuáles son las proyecciones también para China, que sabemos que incide mucho en nuestra economía? Sí, China se sigue esperando que siga este proceso de desaceleración moderada, pero estamos hablando de todas maneras de cifras en torno al 6,5% de crecimiento. Entonces, una desaceleración muy, muy ordenada, por así decirlo, no abrupta. Esos son los pronósticos. Entonces, la verdad es que por el lado de China no se espera mucho cambio, salvo que se mantengan estas tasas de crecimiento entre 6 y 7%. Ya, o sea, considerando todos esos factores, ¿no debieran haber grandes cambios en este 2017 para nuestro país? ¿Para el crecimiento económico? Claro, en principio no. Ahora Estados Unidos, si bien es positivo, si se materializa este plan de infraestructura, sí está generando también muchas incertidumbres a nivel general. Y esto tiene que ver con las relaciones políticas, cómo se está desarrollando con los países. Estados Unidos está volviendo a un proteccionismo importante, que eso es algo también negativo para esa economía. Y por lo tanto también puede tener impactos que quizás son inesperados en este momento. Entonces también se abren hartas incertidumbres que antes no estaban. Y ahí es donde, claro, dependiendo cómo se resuelvan esas incertidumbres,
vamos a ver qué pasa con el crecimiento mundial y por cierto que eso de todas maneras tiene un impacto en Chile. Claro, porque es llamativo o hasta paradójico que con todos los escenarios negativos que se supone genera el triunfo de Donald Trump acá en nuestro país se haya visto favorecido con este aspecto, por lo menos lo que dice relación con ese punto de los planes de infraestructura. Claro, al menos ahí hay algo positivo, pero se mantiene un foco de incertidumbre grande también de qué es lo que ocurra con el mundo. Sí. Ahora, ¿qué pasa puntualmente con el tema del dólar? Lo pregunto porque he estado presentando ahí también una tendencia a la baja. ¿Esto qué es lo que lo explica y por cuánto tiempo se podría mantener? Lo explica, bueno, justamente las dudas que hay con Estados Unidos. El dólar se ha debilitado prácticamente frente a todas las monedas, a todas las divisas. O sea que hay primero un efecto general. En el caso de Chile también hay un efecto adicional que tiene que ver justamente con el cobre. Hay un cobre que repentinamente subió en forma importante y eso también genera presiones a la apreciación del peso chileno. Entonces, Chile se ha visto todavía un poco más, su moneda un poco más apreciada aún que a nivel global. Entonces, eso está reduciendo el tipo de cambio. Eso quizás tiene algún impacto en los otros sectores exportadores que no son cobre. Por ejemplo, toda la manufactura exportadora. Ahora, nosotros ya veníamos de un tipo de cambio muy depreciado. Por lo tanto, en realidad nos estamos moviendo, si bien hay una baja, nos estamos moviendo dentro de niveles de tipo de cambio razonable y que por ningún motivo con esto dejan de ser competitivos. O sea, claro, en el día de hoy está en 6.40. Claro. ¿Cómo calificar, cómo evaluar ese dólar? Sí, es un dólar que sigue en niveles normales, alineados con su fundamento, así que todavía no llegamos a niveles que pongan realmente en peligro la competitividad. O sea, no estamos en niveles de 450 pesos, que ahí es donde ya los exportadores salen a pedir medidas, ¿cierto? No estamos para nada en esos niveles. O sea, estamos todavía en niveles sobre 600 pesos. O sea, son niveles sumamente razonables y que siguen manteniendo la competitividad para el sector exportador. ¿Y se puede hacer una proyección respecto a en qué valor se va a mantener, si es que esto va a seguir así o que incluso pueda bajar un poco más? La verdad es que va a depender justamente, hay tanta incertidumbre que es muy difícil hacer un pronóstico porque las cosas que están pasando en Estados Unidos son muchas y de distinta índole. No sabemos cómo le va a afectar a ese país todas estas medidas. Como te comentaba, el proteccionismo al que está volviendo le puede impactar negativamente a ellos, pero también al resto del mundo. Entonces, hay que ver, y no solo el tema del proteccionismo, o sea, las tensiones internacionales. Aquí puede escalar también eventualmente algún conflicto importante que finalmente también reduzca el crecimiento mundial. Entonces, eso es lo que pasa. Por otro lado, en Chile también están pasando cosas como las acciones del Banco Central. Está bajando la tasa de política monetaria. Eso debiera hacer depreciarse el tipo de cambio. Pero al mismo tiempo, como Estados Unidos, el dólar también se está debilitando por estas incertidumbres. Entonces, la verdad es que es un panorama absolutamente abierto. Muy difícil ahí. Muy difícil el pronóstico cambiario. Sí. Y antes de terminar, preguntar también por el tema del desempleo. En el último trimestre, octubre y diciembre, fue de 6,1%. ¿Sigue siendo resiliente a lo que son estas cifras de crecimiento bajo en nuestro país? No, la verdad es que se ha repetido mucho en forma muy insistente que aquí el mercado laboral ha sido resiliente a la desaceleración. Y eso es falso, y es falso porque el crecimiento lo que afecta es a la generación de empleo asalariado en el sector privado. Y ese empleo, la verdad es que hoy se crea apenas un 23% de lo que se creaba en el periodo 2010-2013. Entonces, la verdad es que hablar de que el mercado laboral ha sido resiliente simplemente no se condice con la realidad. Y lo que hemos visto con los datos es que simplemente esa falta de oportunidades de empleo, lo que está ocurriendo es que está ocurriendo un traslado. La gente, en vez de ser calificada en la encuesta como desocupada, porque para ser desocupado no hay que haber trabajado ni siquiera una sola hora a la semana. Nada, absolutamente nada, y haberse dedicado en forma activa a la búsqueda de un trabajo y estar disponible. Entonces, lo que hemos visto es que en realidad eso se ha ido, el desempleo no ha subido porque la gente está trasladándose a otras ocupaciones. Trabajo por cuenta propia termina siendo ahí el principal motor de esa cifra. De hecho, el año 2016
todo el empleo, todo el aumento del empleo fue cuenta propia. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. El subempleo, por ejemplo, ese es un indicador que es clave medirlo. El subempleo son todas las personas que están trabajando, pero están en empleos que se pueden calificar como desempleo encubierto. Entonces, ¿qué estamos hablando con eso? Personas que trabajan una jornada parcial, pero en forma involuntaria, porque estarían dispuestos a trabajar más horas y les gustaría trabajar más horas, pero no lo pueden hacer, o subempleo por competencias, que son las personas que están en trabajos que requieren calificaciones menores a las que ellos tienen. Entonces, muchos profesionales se están yendo a hacer cualquier tipo de trabajo, aunque sea de mucho menor calificación que la que ellos tienen. Entonces, todo eso finalmente son formas de desempleo encubierto, pero que en la estadística cuentan como ocupados. Entonces, aquí es clave que empecemos a hacer un análisis mucho más profundo. O sea, por lo básico debiéramos analizar cuánto crece el empleo asalariado. O sea, el empleo formal, con un sueldo, con una jornada de trabajo. Exactamente, eso es vital. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que estábamos hablando, claro, el indicador clave no es la tasa de desempleo, es la creación de empleo. Y eso acá es distinto, se centran en una tasa de desempleo, que es un indicador importante, pero mide casos demasiado extremos. Entonces, mezcla muchos factores, muchas situaciones. Exacto. Por ejemplo, cuando uno va en la micro y se sube un señor y dice, soy un empleado de la construcción que perdí mi empleo, me despidieron, vengo a vender pachecurita porque quiero llevar algo de ingreso a mi casa, ayúdame por favor. Esa persona para la estadística sigue siendo ocupado, no cambió en nada la tasa de desempleo. Entonces, claro, esa mirada binaria, la verdad es que sirve muy poco, porque esa persona siente correctamente que no hay oportunidades de empleo. Ella siente que no tiene empleo, pero claro, el artefacto estadístico genera que no suba la tasa de desempleo. Entonces, aquí es clave que empecemos a salir de la mirada binaria ocupado, desocupado, y que veamos esta gama de realidades. Y esa gama de realidades está justamente en el tipo de empleo. El subempleo, que finalmente es desempleo encubierto. Perfecto. Juan Bravo, muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde con este análisis, con esto de aterrizar estas cifras para conocerlas ahí en más detalle. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa.